Buenos días, nosotros somos el equipo 3 conformado por Estrella, Leobardo, Esmeralda, Pamela, América y yo de la asignatura Diversidad Cultural. Y hoy hablaremos sobre el tema movimientos lingüísticos en la construcción de la pluralidad y multiculturalismo identidad. El título de este tema significa acciones de lenguas que construyeron o crearon variedad de muchas culturas en un mismo lugar. ¿A qué se le llama diversidad lingüística? Se le llama así a la existencia de distintas lenguas que se le denomina diversidad lingüística. Se ha calculado en el mundo que se hablan cerca de 7.000 lenguas, además de aproximadamente 3.000 lenguas de señas en comunidades de sordos, y así se confirman 10.000 lenguas en el mundo. Las lenguas son quienes mantienen viva la memoria de la historia de los pueblos que las hablan. Un conteo general ha podido arrojar un 32% que son de lenguas asiáticas. Casi igual que en África, que es de un 30%. Y en el continente americano, un 15%. Y en el Pacífico Sur, alrededor de un 18%, aunque en la imagen se visualiza un 19%. Y por último, en el continente europeo se cuenta un 3% de las lenguas del mundo, aunque en la imagen se visualiza un 4%. Por otro lado, los registros indican que son 8 países los que reúnen mayor diversidad. Brasil con 234, Australia con 268, Camerún con 286 y India con 400. Aunque haya una cantidad muy extensa de lenguas, se dice que cada 2 semanas desaparece una de ellas. Esto es consecuencia de muchos factores. La dispersión de comunidades lingüísticas por migración o desplazamiento económico y políticos, la expansión colonial o la movilidad profesional. Sin embargo, existen iniciativas que tienen el objetivo de fortalecer y revitalizar las lenguas que están en peligro. Por otra parte, se suma a lo mencionado en el Informe Mundial de la Diversidad Cultural, el prestigio de la lengua dominante y su predominio en la vida pública pueden llevar una comunidad a desvalorizar su propia lengua. La revitalización de las lenguas depende ante todo de la reafirmación por una comunidad de su identidad cultural. De hecho, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden tener un efecto positivo, muy especialmente cuando los medios de comunicación e información participan en el esfuerzo general. A nivel internacional, así como en México, se ha insistido en la importancia del plurilingüístico como una realidad que es palpable, pero que además debe ser animada desde distintos bastiones. En el contexto mexicano, se cuenta con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, instrumento que fundamenta acciones para la salvaguarda de las lenguas. Sin embargo, es necesario diseñar planes de implementación que logren los objetivos de dicha ley y la población pueda ejercer plenamente sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos. Algunas de las características de la diversidad lingüística son el diferente uso de idiomas dentro de un mismo territorio. Esto por lo general se considera un signo de riqueza y diversidad cultural, ya que para los pueblos es muy importante mantener su idioma porque este forma parte de su legado. Aunque con el tiempo tiende a desaparecer en medida en que una lengua se va imponiendo por motivos prácticos y también debido a las dinámicas de poder que se ejercen en torno al idioma. Un ejemplo es que confieren poder a un idioma al ser enseñado en las escuelas o usado en el papeleo formal, ya sea dentro de ámbito laboral o un ámbito más cultural.
A pesar de que consiste en la convivencia de varias lenguas, generalmente uno de los idiomas tiene predominancia en los asuntos oficiales, ya sea del Estado o un mayor prestigio histórico, sobre todo en las antiguas colonias imperiales. Y la importancia de la diversidad lingüística es un síntoma de la pluralidad y complejidad cultural, o sea, de riqueza cultural y de un importante legado. Por esta razón, se considera un bagaje histórico digno de preservarse, y ello solo puede suceder manteniendo vivas las lenguas y confiriéndoles igual importancia para el día a día y para asuntos burocráticos y de prestigio. La pérdida de la diversidad lingüística significa también la pérdida de un punto de vista único del universo y una tradición oral e imaginaria únicas, de modo que siempre es mucho más que el mero hecho de un código para poder comunicarse. Hola, buenos días, mi nombre es Esmeralda García y yo les voy a dar un ejemplo de diversidad lingüística como está apareciendo aquí. Antes de empezar con el tema puse 3 imágenes que conllevan este país, que ahora sí el país es la India. La India es uno de los países más poblados y extensos del planeta. También es una de las cunas de la civilización en donde surgió la cultura del Valle del Indo, que está apareciendo también aquí. Luego del continente africano todo se considera la unidad geográfica con mayor diversidad, que es la cultura, la lingüística y la genética del planeta. Aquí en este lugar pertenecen 2 gigantescas lenguas, que en este caso son las trívidas, que aquí están por ejemplo apareciendo aquí, que son un 24% de la población, y las hinduarias con un 74% de la población. No solamente pertenecen a estas lenguas, hay más que conllevan todo este país, así como uno de los 2 ejemplos que les voy a poner aparte de esas, que son las austroasiáticas y las tibetanas birmanas. Diversidad lingüística en México. México, antigua cuna de la civilización mesoamericana, es también un buen ejemplo de enorme diversidad lingüística. Como el resto de las antiguas colonias hispanas en América, maneja el español como su lengua oficial y mayoritaria, pero al mismo tiempo conserva y reivindica sus lenguas precolombinas sobrevivientes. Entre las lenguas nativas, aún en uso se encuentra el náhuatl, hablando por 1.725.000 personas, el maya más de 859.000, el tzeltal 556.000, el mixteco 517.000, el tzotzil 487.000, el zapoteco 479.000 o el otomí 307.000, por mencionar solo las más predominantes. Las lenguas indígenas de México están desapareciendo a pesar de los esfuerzos por preservarlas y por conservar su legado, independientemente de la cultura española impuesta durante 5 siglos y únicos en el mundo entero. Con este fin se ha convertido en la educación bilingüe para los ciudadanos indígenas y se lleva a cabo continuas campañas de concientización del riesgo trágico que la pérdida de estas lenguas representaría para la humanidad. Ahora veremos tipos de niveles lingüísticos. 1. Niveles fonéticos fonológicos. En el nivel fonético fonológico es un cambio influido básicamente por factores internos relacionados con las propiedades articulatorias o facilidad de articulaciones como la asimilación fonética, la desimilación y otros fenómenos como la sintesis o elisión de sonido. También se ha mencionado que las lenguas pueden cambiar por factores externos, como la influencia del substrato lingüístico que se da cuando hablantes de otra lengua adquieren una nueva lengua, como la lengua habitual de la comunicación llevando rasgos fonéticos de su antigua lengua, aunque técnicamente eso sería la creación de nuevas variedades en lingüística histórica. Este tipo de cambio se considera como uno de los posibles factores de diversificación, por tanto cambio de una lengua. Nivel compuesto por fonética experimental, fonética articulatoria, fonomática, fonética acústica, fonológica, la fonética que estudia los fonemas de una lengua y prosodia. 2. Nivel morfológico. Trata de cómo las palabras se construyen a partir de una unidad de significado más pequeñas llamadas morfemas. Por ejemplo, rápida más mente igual rápidamente, compuesta por morfología. Morfología
reflexiva, morfología léxica, monema, lexema y morfema. 3. Nivel sintáctico. Estudia las comunicaciones de las unidades lingüísticas con el fin de que estos desempeñen una función y formen operaciones. Función sintética. Es el papel que desempeña un elemento dentro de un contexto. Como función, está referida a las funciones de otros elementos. Las estructuras cinéticas de una lengua son limitadas, sin embargo, pueden dar lugar a un número no limitado de mensajes posibles. Este hecho es posible gracias a una característica de lengua denominada recursividad. También la recursividad ofrece la posibilidad, teóricamente indefinida, de ir encajado. Una estructura sintáctica dentro de otros compuestos por sintaxis, distracción entre morfología y sintaxis. 4. Nivel léxico. El léxico puede significar una lista de palabras, las palabras utilizadas en una región específica, la palabra de un idioma o incluso de un lenguaje de programación. Las disciplinas que se ocupan del léxico son varias que comprenden lexilogía y lexicografía. 5. Nivel semántico. Trata del significado de las palabras y de cómo los significados se unen para dar significado a una oración. También se refiere al significado independiente del contexto, es decir, de la oración aislada. Comprende semántica desde el punto de vista del habla. Como acción se destaca texto y problemática. Conclusión. Ya para concluir, se observó en este tema que alrededor de todo el mundo existen muchísimas lenguas y así como muchas ya están extintas. Hay varias lenguas que se hablan en una misma región debido a muchos factores y un ejemplo de ellos es la oportunidad de empleo o una mejor calidad de vida. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.